Sí, Humberto, y como decías, el tema del uso del glifosato, los herbicidas, lo que es el incremento en los cultivos de la soja, por ejemplo, en nuestro país, forestación, contaminación de cursos de agua, son algunos de los temas que preocupan, obviamente, y que ponen estos temas allí, en el ojo de la tormenta, o por lo menos ponen un mayor énfasis y mayor atención sobre el tema del cuidado ambiental. Y por eso, justamente hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, es que vamos a estar charlando de estos temas con el doctor Carlos Céspedes, doctor en Ciencias Agrícolas, especialista en suelos y docente de la Facultad de Ciencias. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buen día, mucho gusto de estar acá en el programa de ustedes. Bueno, yo le decía un poquito fuera de cámara, glifosato, esta palabra la hemos empezado a incorporar con mayor asiduidad en los medios de comunicación. Es como una mala palabra, sí, prácticamente en los últimos años. ¿Qué tan real es el problema del uso del glifosato en nuestro país hoy? Quiero aclarar una cosa. Sí, tiene un valor simbólico, digamos, porque está asociado todo con lo que ha sido Monsanto. Exacto. Pero el tema del glifosato es realmente una consecuencia. A mí quienes estudiamos estos temas no nos perdemos con la historia del glifosato, que además no solamente es el glifosato, ¿no? Está, por ejemplo, atracina, es decir, las plantas tienen capacidad de evolucionar rápidamente, sobre todo las denominadas maleza, que no existe, en otros idiomas no existe el concepto de maleza, ¿verdad? Pero en español se dice maleza, y realmente las malezas, que es un problema de desequilibrio nutricional que determinadas plantas aprovechan, etcétera, etcétera, y crecen y se expanden, es un problema de manejo, ¿verdad? De gestión del suelo. Entonces ahí vienen los herbicidas como glifosato. Pero el tema realmente trasciende glifosato o atracina, que son obviamente riesgosos. Pero lo que no podemos nosotros es quedarnos viendo el árbol porque nos impide ver el bosque. Y acá el problema que realmente existe, que nosotros insistimos mucho, es que la economía de Uruguay, más grave en Uruguay, pero sobre todo de América del Sur, está sentada en una fuerte reprimarización de la economía. Es decir, ya la hubo en los años 80, a pesar de haber crecido el PBI a expensas del sector primario en Bolivia, Perú, igual hubo grandes crisis sociales y económicas. O sea, que el crecimiento de PBI, que es un indicador muy burdo, muy bruto, no dice muchas cosas, ni cómo se distribuye, ni los costos ambientales que tiene. Pero lo que sí quiero dejar bien claro, me parece a mí, es que cuando un país crece su economía en función del sector primario, va a haber impactos ambientales. Eso es una regla. ¿De acuerdo? Por eso, si vemos rápidamente, la Unión Europea, que es uno de los mayores crecimientos comparativos, está basada su economía en lo que se llama economía del conocimiento. Lo que crece es el sector terciario y cuaternario en función de patentes, ¿verdad? Y mucha inversión en I+D. Acá estamos hablando de que estamos con un crecimiento sostenido de los últimos 12, 13 años. Exactamente. Entonces, sobre lo que... sí o sí tiene que haber impacto, por lo que estoy leyendo de lo que dice usted. Y lo estamos viendo. ¿Dónde se está viendo concretamente? Bueno, donde se hace evidente, visible, es sobre todo, lo que hemos escuchado en la prensa, es en los cursos de agua, ¿verdad? Por las floraciones algales, por ejemplo. ¿A qué se debe eso? ¿Al fósforo? Bueno, no solamente al fósforo, ¿verdad? En este momento nosotros tenemos un excedente porque el tema de las grupos algales tiene que ver con toda la trama trófica, que determinados grupos crezcan, es decir, y eso tiene que ver además con el sílice, tiene que ver además, por supuesto, siempre el referente es el fósforo y el nitrógeno, ¿verdad? Perdón, le reformulo la pregunta para que el televidente en la casa nos entienda. ¿Qué tipo de producción es la que tiene incidencia sobre estos fenómenos? Bueno, ahí vamos a cosas. El sector primario en este momento en Uruguay que tenemos son, digamos, el buque insignia de la economía actual y el crecimiento son ganadería, ¿verdad? Tenemos soja, el segundo, mejor dicho, pulpa y celulosa, soja, y también tenemos arroz, ¿verdad? Es decir, básicamente fundada en lo que es el manejo del suelo, ¿verdad? Sí. Para eso hay aspectos conceptuales que no debemos perder, es decir, epistemológicos. Por ejemplo, recursos naturales no existen, ¿verdad?
La naturaleza tiene atributos o componentes que la economía asigna un valor monetario. Por ejemplo, yo sé un caso de ejemplo. Un día vivía en la naturaleza un bichito, el bisón, y alguien dijo, qué lindo para estar en Hollywood con el bisón. Entonces se le asigna un valor al bisón, se lo extrae y se transforma en un recurso, ¿de acuerdo? Ahora, el problema de la naturaleza es qué es lo que queda luego de yo extraer determinados elementos. Supongamos yo planto soja, al ponerle nitrógeno y fósforo estimulo, potencio la fotosíntesis, la captura de nutrientes. Ahora, lo que el Uruguay no se plantea es cuál es la capacidad de proveer los demás componentes, porque no solamente de nitrógeno y fósforo se vive, es decir, son los elementos básicos para que la fotosíntesis forme un polímero orgánico, carbono más carbono, pero necesita otras cosas. Entonces, bueno, los suelos claudican en su función. Y ese es el gran problema. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿por qué el problema de las aguas? Uno de los problemas es que aumenta lo que se llama su densidad aparente. Es decir, en términos simples, se compacta. Consecuentemente, vamos a tener problemas, entre otros, de baja retención de agua, poco intercambio, o sea, de gases, que salga dióxido de carbono o que ingrese oxígeno, va a aumentar sobre todo el escurrimiento superficial. Entonces nosotros podemos inclusive decir que puede haber llovido lo mismo que en otras épocas y ahora tenemos inundaciones. Claro, porque no absorbe como absorbía en otra época. Si yo compro una esponja para lavar los platos en mi casa, yo puedo tener casi medio vaso en la esponja esa. A los 2 meses no tengo porque la porosidad se fue. Y entonces, ¿estos fenómenos que estamos viendo pueden estar asociados a eso? ¿Usted está convencido de eso? El suelo es el elemento clave, es la epidermis del planeta, así se ha definido siempre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir es la epidermis del planeta? Igual que nosotros, si nos sacan la piel, vamos a tener un problema de intercambio muy fuerte, ya sea que los ultravioletas, retención de agua, etcétera, etcétera. O sea, ahora, esa piel ha evolucionado, coevolucionado por miles y miles de años con la vegetación de pradera, al menos en los sistemas templados como nuestro, los climas templados, con la pradera. Si yo reemplazo la pradera por grandes extensiones de cultivo, como por ejemplo la soja, que tenemos más de 1 millón de hectáreas, la forestación, que tenemos más de 1 millón de hectáreas, que con la nueva planta de celulosa vamos a ser el segundo exportador de pulpa de celulosa del mundo, ¿verdad? Luego de Brasil. Entonces, en términos simples, significa que nosotros estamos imprimiendo al sistema suelo una dinámica que no es la suya, no es natural. En términos simples, eso incrementa las salidas del sistema. Es decir, no solamente hay una perturbación al interior del sistema, sino que la salida de ese sistema va a ser totalmente distinta. Claro. Consecuencia, bueno, los ríos, lo que vemos en los ríos, y es simplemente reflejo de esa gran matriz que constituye, ¿verdad?, los suelos y todos los procesos de autorregulación que tiene el suelo. Hay preocupación por el Río Negro, ¿no? De hecho, se ha puesto arriba de la mesa este tema hace pocos días, a partir de que la nueva planta de celulosa, en caso de prosperar, se instalaría allí, sobre la situación. Claro. La propia ministra de Negra de León decía, ya está contaminado el Río Negro. Pero, bueno. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de ese curso de agua tan importante para el país? Bueno, la realidad va a ser, obviamente, que muy negra. Pero lo más importante, que insisto, está también la recarga de los acuíferos. Sí, porque también, no solamente es la calidad. Claro. Porque ¿Pero por qué está contaminado ya hoy el Río Negro? El Río Negro está contaminado sustancialmente por el uso que se hace tanto del lado brasileño, que se planta en Río Grande do Sul mucha soja, y por todos los cultivos que también tenemos en Uruguay. Y sobre todo porque se nota más por la carga sedimentaria, por lo que yo decía, es decir, los suelos nuestros, lo que ha perdido es su capacidad de poro. Por lo tanto, el escurrimiento superficial, si hacemos un balance en los últimos 20 años, ha aumentado sustancialmente. Si yo voy al Santa Lucía, por ejemplo, veo las barrancas descalzadas. Eso no existe en la naturaleza cuando existe un equilibrio. O sea, barrancas descalzadas, algo está funcionando mal arriba. Yo no tengo que ir a ver abajo porque ese es el fusible. Cuando yo miro el Río Negro y veo mal, la cosa está allá arriba. Pero la cosa mal está en lo que yo explicaba antes, por eso no perder de vista el bosque.
La planta de celulosa es el reflejo de una política mundial de desplazamiento de los países desarrollados del sector primario. Porque con todo esto que fue Kioto, ¿verdad?, en el 97, y ya se cocinó toda la historia, en el 92 con la famosa cumbre de Río, que ahí fue la gran distribución de cómo iba a ser el planeta, porque los temas ambientales han venido de la mano de la globalización. Y eso de la globalización es muy peligroso, porque entonces yo puedo ordenar en tu casa con la historia de la globalización y que salvemos al planeta porque es la aldea de todos, ¿verdad? Entonces nos encontramos que rápidamente las industrias más contaminantes del sector primario se han ido desplazando. El sur de Chile, por ejemplo, sí, gran parte de Argentina, que hace años que la tiene, Uruguay. O sea, se van del primer mundo, por supuesto, a estas latitudes. Por supuesto. Tratan de no consumir plástico porque ahora tienen papel barato para las bolsitas cuando voy a la panadería. Pero vienen ¿de dónde? De los países del tercer mundo, ¿verdad? Pero acá nos creemos el cuento del tema de la inversión y que captamos inversiones. Bueno, sí, sin lugar a duda que hay inversión, pero lo que pasa es que eso no está medido en el PBI. A ver, lo que estamos haciendo... O sea que nosotros no es que captemos esa inversión, sino que digo, lo que estoy leyendo de lo que usted está diciendo. No es que nosotros captemos esa inversión, no, sino ellos que nos captan, no. Ellos eligen el lugar donde, lo que se hace siempre donde llevar adelante lo que no pueden llevar adelante en su país de origen. Por supuesto. Eso está diciendo usted. Porque, entre otras cosas, ellos nos exigen tener reglas claras ambientales. Pero reglas claras no quiere decir que sean flexibles. Y más si no están bien controladas, que ese es el caso de Uruguay y de Argentina. Tienen reglas porque han sido impuestas. Con la cumbre del año 92 se impusieron una serie. Bueno, los ministerios de ambiente surgen a partir de la cumbre. En Argentina, que Cavallo dijo no voy a poner, tuvo grandes problemas. Nosotros instalamos inmediatamente en los principios de los años 90 como dijimos, no tenemos plata, lo vamos a poner a nivel de dirección a la Dinama. Sí. ¿Tá? Entonces se puso un ministerio que es de vivienda, ordenamiento. Si a propósito de que estamos con el tema celulosa, pulpa de celulosa, ¿cuáles son los problemas que trae la forestación intensiva, como estamos viendo? La forestación extensiva es muy fácil de entender. Si un sistema tiene un equilibrio con la vegetación, con el clima, y coevoluciona a un sistema de pastura, ¿verdad? Y yo luego arranco la pastura con la cual el suelo está indisolublemente asociado, porque todos sus procesos de evolución tienen que ver con el pasto. Yo la reemplazo por un sistema arbóreo que es totalmente ajeno al sistema. Además, un sistema arbóreo que crece rápido, porque especies de árbol hay miles, pero eucaliptus, por ejemplo, por el rápido crecimiento, igual que el pino. Bueno, ese árbol, esa biomasa en 6-7 años no va a crecer a expensa del aire, va a crecer a expensa de una serie de componentes que tiene el suelo, ¿verdad? Eso se llama modelo de Uplift, es decir, hay un ciclado a una velocidad seleccionando tantas concentraciones de calcio, tantas concentraciones, pero sobre todo para mover la rapidez del sistema, yo tengo que descender el pH, es decir, acidificar, ¿verdad? Para eso captura calcio. Nuestros suelos tienen bastante calcio. Entonces, lo que hace es captura en la biomasa, lo deja inerte, lo transforma en oxalato de calcio. Yo desciendo el pH y puedo alterar la fracción, por ejemplo, los minerales secundarios, que es el capital de la agricultura de Uruguay. ¿Eso acelera todo el proceso de alguna manera? Acelera la acidificación. Yo puedo encontrar bajo eucaliptus umbrales por debajo de pH 5. Recuerde que es una escala logarítmica. Entonces son pHs altamente ácidos, inexistentes para el país. 4,8, 4,7, 4,6 hemos registrado. Entonces nos encontramos que el sistema va a entrar en una dinámica totalmente ajena a lo que era antes bajo pradera. Consecuencia, entonces tenemos. Claudica el sistema de su estructura en cuanto que entra a compactarse, es decir, aumenta lo que dije al principio, su densidad aparente. Se acidifica. Sí. Y luego se desbasifica, es decir, pierde las bases. Es decir, luego me podrías preguntar, ¿qué pasa luego de que no forestaba? Dice, bueno, me equivoqué y la forestación realmente no está adecuada. ¿En qué queda ese suelo? Y nada, es un desierto. Yo talo
ese monte Pero tampoco puedo forestado. sacar las raíces, pero si pudiésemos sacar las raíces, Sí. porque hay estudios para la biodegradación a través de hongos. Sí, y entonces Si fuera hipotético, no porque ya quedó. en 10, 15 años no puedo plantar. Quedó acidificado y con alta cantidad de aluminio en el sistema. Y el aluminio yo no lo puedo sacar. Es decir, es irreversible el proceso, ¿verdad? O sea que ese suelo me va a servir solamente para forestar. Y para hacer una cancha de golf, de repente. ¿De Ahí acuerdo? sí que va a crecer la maleza. Claro. Entonces tenemos que ser muy seguros. Si el crecimiento lo hacemos en base a los cimientos de la casa, es riesgoso. No se ven. Claro. Pero la casa va a sucumbir en algún momento. Y eso es lo que yo trataba de decir. Los recursos naturales son aquellos bienes que se le hacen un valor económico. El problema es que no miramos que ese recurso que yo apunto, como puede ser la fertilidad del suelo, Pero yo me quedo tranquilo porque depende de un montón de saliendo del tema forestación, siempre escucho hablar del tema de la rotación de los suelos y de lo... No, se dice, bueno, hay de lo un marketing importante muy que es. grande. Nosotros en la ciencia tenemos rara vez oportunidad que nos inviten al canal. Pero la gente que está en esto está todos los días en la televisión y en todos los diarios del sector agropecuario. Nosotros estamos encerraditos leyendo y investigando. Pero es un problema serio. Entonces, ¿cuál es el problema ambiental número uno? Bueno, es la primarización de la economía en Uruguay, ¿verdad? Sentada en producción de soja, agrocommodity, ¿verdad? Y eso no es casualidad ni es una política uruguaya. Eso es una política mundial, porque si yo me comprometo con el protocolo de Kioto y soy China ahora, que es segunda potencia, China ahora se quiere limpiar, entonces está desplazando, bueno, que plante soja Uruguay, yo se la compro. Claro. Pero además hay otros problemas, que es todo esto tiene un valor agregado que es el royalty, es decir, los conocimientos. Al trabajar con transgénico, ¿verdad? Yo tengo que pagar como país. Entonces nadie ha hecho el balance de cuál es el costo ambiental. Es difícil, porque como no están monetarizados, por ejemplo, ¿cuánto sale un polinizador? ¿Usted sabe el valor que tiene un insecto polinizador? Indescriptible. Desconozco absolutamente. ¿Cuánto vale? Y no se sabe en el mercado y por lo tanto no lo contemplo. Bien, entonces nos encontramos que no tenemos, nos embarcamos a hacer una política agrícola sin tomar en cuenta cuáles son los valores, no importa que sea monetario, en rupias, en cualquier cosa, de esas cosas que estamos perdiendo, por ejemplo, la capacidad buffer del suelo de mantenerse a determinado tipo de pH, eso, y cuánto yo gano por la exportación de soja. Si yo pongo las dos cosas, gano esta cantidad de millones de dólares en esto. Ajá, contaminé el Santa Lucía. ¿Y cuánto me cuesta el Santa Lucía descontaminar y dejar cristalino como debería estar? Y los procesos de erosivo para ese periodo de arización. En los procesos de arización hay procesos geomorfológicos y lo tenemos en pleno periodo de estabilización climática. Después de haberlo escuchado, Carlos, me quedo pensando que más que celebrar o conmemorar hoy 5 de junio, es un día de reflexión. Él iba a decir eso. Hoy habría que reflexionar. 5 de junio, Día Mundial de Reflexión sobre el medio ambiente. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Sé que el tiempo es corto para hablar tanto del tema porque es muy vasto, pero esto ha sido una aproximación, si usted me lo permite. Gracias. Perfecto, un gusto, Bueno. Muy bien, estábamos entonces en esta entrevista con el doctor Carlos Céspedes de la Facultad de Ciencia hablando sobre los problemas medioambientales. Hacemos actualización de títulos.